Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 7. A continuación, se realizará una exposición sobre una sección del libro Saber ver la arquitectura, de Bruno Servi. El significado sustancial del aporte romántico reside en el hecho de que no se habla ya en términos bidimensionales, sino en una unidad de tramos tridimensionales en sí mismos, que circunscriben un espacio interno. Por esta razón, el espacio y la volumetría de la caja de muros se unen expresivamente, de una manera cada vez más estrecha. A través del florecimiento arquitectónico del gótico, salen a la luz diversos descubrimientos en la rama de la ingeniería. El material utilizado es la piedra cortada, escuadrada y pulida en similares regulares. Los elementos constructivos del gótico más característicos son el arco apuntado u ojival y la bóveda de crucería. Se origina por el cruce de dos tramos de bóveda de cañón apuntada con arcos cruceros de refuerzo. Además, tiene arcos fajones y formeros. El peso se concentraba en los ángulos. A medida que el gótico evoluciona, especialmente en la época de la década del siglo XV, las bóvedas son más decorativas con aumento del número de nervios, convirtiéndose en bóvedas estrechadas. Los muros pierden gran parte de la función de sustentantes, por lo que se abren grandes ventanas. Es por eso que en el gótico clásico se tiende a que domine el vano sobre el muro. En esta parte la arquitectura juega con la escala humana. Con todo esto crea toda una controversia. Es por eso que las principales características que configuran a la arquitectura gótica son tres. Entre los principales tenemos a la verticalidad, en donde los edificios tienden a la altura. Tienen un sentido simbólico de ascensional de llegar al cielo. La luminosidad, en donde se dan espacios interiores muy luminosos y coloristas. Se debe al predominio de vanos con vidrieras sobre los muros. Las luminosas coloreadas pretenden representar la sensación de una Jerusalén celestial. Y por último tenemos el naturalismo, que son elementos escultóricos imbricados en la arquitectura, que suelen ser bastante naturalistas, como son los follajes, hojas y animales en la decoración de los capiteles. Es una innovación radical desde un punto de vista psicológico y espiritual, ya que por primera vez con Brunelleschi ya no es el edificio quien posee al hombre, sino que gracias a la ley del espacio, ahora el hombre es quien posee el secreto del edificio. Esto lo podemos interpretar de alguna forma en que nosotros como usuarios ahora le damos un propósito al edificio, mientras que al inicio es al revés, porque nosotros nos adaptamos al edificio. De igual forma, la ley del espacio es aquella que nos permite la configuración de espacios arquitectónicos adecuados. Cuando hablamos del medioevo trascendencia y el renacimiento inmanencia, aludimos literalmente a que ya no nos sentimos atraídos al ritmo paleocristiano, a la perspectiva bizantina, al intercolumnio románico y al gótico, esto para dar paso a una nueva arquitectura más orgánica. En este siglo se deja de lado aquel arquitecto que tenga un éxtasis religioso muy grande, al igual que aquel que oculte misterios en sus obras arquitectónicas, esto con el fin de dar paso a un género de arquitectos que utilicen métodos y procesos humanos, con el fin de presentar una calma y exactitud universal, y esto a la vez que provoque serenidad y equilibrio en sus obras. Los temas fundamentales espaciales del siglo XV siguen haciendo acto de presencia en los siglos posteriores. De igual forma, este siglo es considerado el siglo de oro, ya que expresa sus ideales, que son concretados más por Leon Alberti, ya que triunfa en las múltiples variaciones de temáticas del espacio simétrico. De igual forma podemos comparar nuestra actualidad con la psicología del siglo XV, ya que nosotros rompimos las reglas, invocamos la originalidad absoluta, mientras que los artistas del siglo XV le eran fiel a sus ideales arquitectónicos. El Renacimiento llega para proponer un orden en el espacio de una manera definible y mensurable. En cuanto al siglo XV, existe la teoría de arcos, que es movida por el íntimo y continuo vibrar de las líneas fuerza, mientras que en el siglo XVI una serie de arcadas quedan inmóviles con su gravedad y su peso. En el mismo siglo XVI, el carácter de la arquitectura se concreta, creando un nuevo sentido a la volumetría, equilibrio estático y forma de las masas. La articulación de planta espacial, volumétrica y decorativa se vuelve un dictado lógico que domina y organiza todo, y deja de ser lo que era antes, un desarrollo de la propia concepción arquitectónica.
El espacio gótico tiene tres formas de verse. La primera es por parte de Florencia, que son visibles y lineales nervios con zonas neutras de relleno, sus estructuras. Luego en el Renacimiento, que presenta 8 claras divisiones que encadenan y escanden según una línea simple y elemental. En cuanto a Roma, los nervios se multiplican, el relleno no es una zona neutra y entre ambos se forma una poderosa masa plástica. Para el primer Renacimiento, el palacio era un ideal gótico del espacio continuo, representado en edificios comunales del medioevo, teniendo como representantes la sillería, juego del claroscuro, las triforias, decoraciones de ventanas, identificación entre llanos y vacíos, teniendo también una línea terminal almenada. Un claro ejemplo de esto es el propio Palacio de Strozzi. Para el siglo XVI, el palacio tiene un volumen unitario, con una gravedad maciza bastante acentuada y un predominio de los llenos sobre los vacíos. También presenta pesantez, separación entre espacio externo e interno, y una fácil representación de esto es el Palacio Farnesio. También desaparecen las directrices lineales, dando paso al volumen y la plástica, teniendo también una crítica de la arquitectura en cuanto al siglo XVI, que es principalmente estática, corpórea y plástica estructural. Obviamente no se le debe confundir con el espacio estático romano, que tiene diversos imitadores. Empezando con el movimiento y la interpretación del espacio barroco, tenemos a Miguel Ángel, que nos presentó una realidad concreta. También mueve la acelerada especialidad estática, pero sin infringirla, presentando una ebullición integral del espacio. Sin embargo, no pudo abandonar el espacio del siglo XVI, pero lo modificó y alteró, dando paso hacia el barroco. Luego tenemos el arquitecto de la Minerva Médica. Sin embargo, este arquitecto no pudo crear una propia espacialidad cristiana, por lo que tuvo que adaptar la existente. Los arquitectos del Panteón, la Santa Constanza y la propia Minerva Médica tienen estrecha relación con Miguel Ángel, Vignola y Borromini, pues estos presentan un romántico desgarre del espacio cerrado en Roma. Y llegamos al barroco, que presenta una liberación espacial y mental en cuanto a las normas tratadistas, las convecciones, la geometría elemental y lo estático. El propio barroco es una representación de la rebeldía espacial, mas no de la rebeldía moral, como es el romanticismo con el que se le suele confundir. El propio barroco trasciende hasta los siglos XVII y XVIII como un significado psicológico de la libertad. En Sant'Andrea del Quirinal de Bernini sostienen que todos los elementos se organizaban según los métodos de la época. Dos representantes del barroco son Pietro da Cortona y Vanvitelli. Sin embargo, la arquitectura barroca era difícil de entender. El entenderla significaba liberarse del conformismo clasicista y tener la creación de una expresión artística mediante el valor, el coraje, la fantasía, la mutabilidad, etc. El barroco no significa únicamente la liberación del conformismo clasista, su entendimiento radica en el del espacio propio, en la comprensión del movimiento y la interpretación propios de este estilo, aplicados no solo en la plástica arquitectónica, sino también en la realidad espacial. El movimiento del barroco sigue una experiencia plástica y volumétrica. A diferencia de la línea gótica, que resta solidez al muro, en el barroco todo el muro se pliega para la creación de un espacio nuevo. El movimiento representa espacio y volumetría, formas complejas de esencia prismática y estereométrica que se pierden con las formas vecinas. Al fin del barroco encontramos el neoclásico y el eclecticismo, donde el más deteriorado romanticismo se ve íntimamente ligado con la ciencia arqueológica. Desde la perspectiva del interiorismo, el siglo XIX únicamente representa variaciones del estilo, mas no concepciones nuevas. Es una época de mediocridad de invención, aunque hubo quienes realizaron obras fácilmente comprensibles, como Valadier y John Nash, no significaron nada sustancialmente nuevo. Es necesario hacer énfasis en que el único juicio general se refiere al espacio, pero la verdadera redención del siglo XIX radica en los exteriores, es decir, en el urbanismo. Afrontando grandes fenómenos como la revolución industrial, la migración a las civilizaciones y los nuevos medios de locomoción, el siglo trata con problemas de espacio ciudadano. Crean nuevos barrios periféricos, se construyen los temas sociales del urbanismo y se crean las ciudades jardín. Es por eso que la grandeza de esta aportación podría postular a este siglo como el capítulo en la historia de las edades sucesivas de los espacios externos.
Ya cercanos al estudio de la arquitectura moderna, aparece aún más artificialmente la distinción hecha entre interiores y exteriores. La mezquina reglamentación edilicia, la zonificación sin relieve, la falta de fantasía volumétrica y espacial en el urbanismo se ven reflejados en la arquitectura de manera directa. De modo que un urbanismo equívoco mata la posibilidad de mucha arquitectura. Al menos se puede resaltar que este siglo intentó encauzar el desastre urbanístico, aclaró los problemas y propuso las primeras soluciones a la edad moderna. El espacio moderno se funda en la planta libre. Esta es una exigencia social que ya no plantea a la arquitectura temas monumentales, sino el problema concreto de la casa para familia media o la vivienda obrera y campesina, hasta ahora fraccionada. Hay una nueva técnica constructiva de acero y de hormigón armado que nos brinda la posibilidad de elementos de resistencia. Estas concretan a la formación de la teoría de la planta libre. Son condiciones efectivas. La arquitectura moderna vuelve a proyectar el sueño del botín en el espacio y explorando con acierto la nueva técnica para realizar sus intuiciones artísticas, con extrema adhesión y audacia a través del contacto absoluto entre el espacio interno y el externo. El espacio moderno reasume pues la voluntad política de una continuidad espacial y esto tiene como consecuencia de una reflexión social dentro del marco de las exigencias sociales colectivas, de la técnica moderna de un gusto que parte también por la antítesis polémica con la ornamentación aplicada en el siglo XIX. Prefiere la simplicidad y la esencialidad de los elementos figurativos. Por otro lado, se tiene el movimiento contemporáneo. Se adopta asimismo del Renacimiento y del Barroco, lección de la riqueza expresiva individual. Las dos grandes corrientes espaciales de la arquitectura moderna son el funcionalismo y el movimiento orgánico, siendo ambas de carácter internacional. Aunque ambas tienen en común el tema del plano libre, no entienden de forma totalmente distinta. Solo racionalmente la primera orgánicamente y con plena humanidad la segunda. Pero los ejemplos de la arquitectura doméstica de nuestra época destacan el Falling Water de Wright, que se conoce bien como la Casa de la Cascada. Para ello, la aspiración a la continuidad espacial tiene una vitalidad mucho más expansiva. Su arquitectura se centra en la realidad palpitante del espacio interior y por tanto las formas volumétricas elementales. La planta libre no es para él una dialéctica interior al volumen arquitectónico, sino más bien el resultado final de una conquista que se expresa en términos espaciales, partiendo del núcleo central y proyectando los vacíos en todas las direcciones. Todo esto en comparación con la obra de Villa-Savoye de Le Corbusier, el sentido del altivo despego a la naturaleza que afirma la reiterada fórmula funcionalista de la máquina para habitar. Refleja esa ingenua interpretación mecánica de la ciencia como una verdad, fija lógicamente demostrable, matemáticamente indiscutible e invariable. Por último, la arquitectura orgánica sabe que el hombre posee una dignidad, una personalidad y un mensaje espiritual, si se diferencia de un autómata. El problema de la arquitectura es también un problema cualitativo. El espacio orgánico es rico en movimiento. Esto se debe a las indicaciones direccionales, en ilusiones de perspectivas, en vivas y geniales invenciones. Pero su movimiento es profundamente original porque no tiene por objeto impresionar el ojo del hombre, sino expresar la acción misma de su vida. El hombre y la diversidad de todas sus características y exigencias materiales y psicológicas, el hombre integral en sí, ese es el centro sobre la cual
nace el arte contemporáneo. Esta exigencia social, colectiva e individual guía e inspira al urbanismo y a la arquitectura moderna en su origen funcionalista y en su desarrollo orgánico. También por eso es ley de la cultura arquitectónica orgánica, la escala humana. El rechazo de toda la arquitectura que se superpone al hombre o que es independiente de él, ya que su realidad es que esta ya está concretada en obras de arte merecedoras de encontrar puesto junto a las obras de arte maestras del pasado.